Bueno, como os estaba diciendo, muy buenos días y es para mí un placer presentar a Andrés Medina Braña, coordinador provincial de formación de la DGT. Y bueno, va a hacer una ponencia muy interesante acerca de los dispositivos de retención infantil y aquella correcta utilización y selección del mismo. Os dejo con él y bueno, además es un conferenciante muy simpático y muy divertido, entonces pues bueno, espero no dejar el techo muy alto. Gracias a ti, Javi. Bueno, sí, ya está casi todo dicho. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Andrés, como ha dicho Javier, y me dedico un poquito a divulgar la educación vial desde la propia DGT. La DGT sí es cierto que no es tan conocida por este tema de la formación o de la divulgación. Siempre estamos en el mismo cliché de los de las multas y los de los radares. Y bueno, yo intento presentar una cara más amable en todo lo que tiene que ver con la DGT. Mi labor es sobre todo divulgar ideas, divulgar principios. Yo no soy ni un investigador ni un estudioso. Lo único que hago es filtrar todos esos temas, los moldeo un poquito, porque de lo que se trata es que la gente, toda esa información que yo les voy a dar, les aclare sus dudas. Nos parecía oportuno, a mí me pareció oportuno cuando me brindaron esta oportunidad de estar aquí con ustedes, tratar este tema de las sillitas. Han dicho la presentación sistemas de sujeción, suena fatal, ¿no? Todos decimos las sillitas para los coches. Insistimos en el tema de simplificar todos estos términos porque de lo que se trata es que los que aquí están o los que me puedan oír en un futuro se aclaren un poquito. Y se aclaren un poquito porque yo le decía antes a Javier o a Eduardo, también parte de la organización, que este tema de las sillitas, en estos 5 años que yo me llevo dedicando a divulgar la educación vial, literalmente me ha quitado el sueño. Puede ser debido a que yo empecé en la educación vial precisamente cuando empecé a tener hijos. Empezó a dar por ahí, pues vamos a tener niños y empecé también a pasar un poquito de la formación a la educación. Y me daba cuenta de que yo como usuario y como trabajador de la DGT tenía lagunas. Por tanto, me imaginaba que mi vecino, o mi primo o mi pariente también podía tener esas dudas. Por tanto, me empeñé mucho en simplificar todas esas leyes y todas esas normas para que la gente finalmente lleve a sus hijos con seguridad. Como pueden ver aquí un poquito en esta primera foto que tenemos aquí, siempre surgen muchas preguntas, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo hay que llevar a los niños en las sillitas? ¿De qué manera los llevo? Oye, Andrés, esto de las sillitas es un sacaperras. Hay de todo, ¿no? Toda la gente tiene la libertad de preguntar si realmente esto es efectivo. Yo ya tengo casi 46 años, por tanto, muchos de los que están aquí son más jóvenes que yo o algunos un poco mayores. ¿Recordáis cómo nos llevaban en los años 70 a los niños en los coches? ¿No? Nuestros padres abrían la puerta trasera, empezaban a pasar niños, tú y tus primos. Cuando el primero ya tenía la cara contra el cristal, determinaban que ya estaba bien, apretaba un poquito la puerta y carretera. Es más, nuestro padre no se ponía el cinturón de seguridad y alguno hasta fumaba. Bueno, ¿qué pasa? Que no nos querían nuestros padres, querían hacernos la vida imposible. No, era otro pensamiento, otra cultura y conforme a ello vivíamos. Ojo, eso no quiere decir que no hubiese accidentes y que desgraciadamente también perecieran menores. ¿Cuál era la diferencia? Que desde hace unos 8 años todos tenemos esto en la mano, las redes sociales comunican y dan pábulo a cualquier cosa y la información es más automática y más directa. Todo esto que tiene que ver con las sillitas en España empezó en el año 92, han pasado unos cuantos años. ¿Qué pasó? Que desde el año 92 hasta el 2002 se dejó una cierta libertad para que incluso las familiares fueran voluntariamente los que colocaran las sillitas y adaptaran a ellas a sus hijos. A partir del año 2002, como se había visto que había habido un aumento, un repunte de la accidentalidad en estos colectivos de menores, se intentó endurecer un poquito más la norma, obligándonos. Decía al principio de que si realmente son válidos estos sistemas, sirven para algo, reconozcamos que todos, como conductores y como acompañantes, incluso en las plazas traseras, ya no nos pensamos en que colocarnos el cinturón de seguridad. Otra cosa es que a veces no nos coloquemos bien, pero nadie cuestiona que un cinturón de seguridad bien colocado va a disminuir las posibilidades de fallecer y que las lesiones que pueda padecer sean menores. Con los menores pasa lo mismo. Cuando llevamos por primera vez a nuestros hijos muy pequeños a cortar el pelo, vemos que el profesional coloca en el asiento para poder trabajar con mayor comodidad un pequeño suplemento para que el niño también esté más cómodo. Puede ser un asiento, puede ser un cochecito o algo que tenga una figura atrayente.
Cuando empezamos a ir a una cafetería pasa lo mismo. Hay unos dispositivos que se llaman tronas, que nosotros también tenemos en nuestra casa, para que el niño esté a la misma altura que los adultos, interactúe y pueda comer más cómodamente. Bien, traslademos todo eso a un vehículo que a partir de 30 km por hora es difícil, por no decir imposible, que lo que vaya dentro intentar sujetarlo con las manos. Toda esa, por ejemplo, esta posición que tiene aquí, no sé si la abuela o la mamá, con esta menor, su tía, en ese caso, es instintiva. Esto es algo que nosotros damos por hecho, que estando abrazado al menor le vamos a poder sujetar. Bueno, se queda ahí, se queda en la intención y en el instinto. Sabemos que es una posición muy peligrosa de llevar porque lógicamente nosotros nos desplazaríamos con el menor y le haríamos una especie de sándwich. Bueno, pues todos estos sistemas están encaminados a adaptar un asiento y un cinturón que fueron concebidos para un adulto, para que esos cuerpecitos, no ya el de esta moza, sino el de menores, porque tened en cuenta que desde que salimos del hospital y nuestra mamá ha dado a luz, pues ya tenemos que llevar ese dispositivo. Y luego otro tema que en los últimos años ha suscitado mucha controversia es la correcta colocación, o mejor dicho, la orientación de ese niño o esa niña en el asiento trasero. Me explico. Nosotros cuando conducimos y el acompañante se sienta con nosotros, adelante o atrás, vamos en sentido de la marcha, es decir, todos vamos mirando hacia adelante. Bien, pues si les digo que es 500 veces más seguro que los menores circulen de espaldas, ¿me creen? Alguno lo ha pensado, alguno lo ha practicado, alguno lo ha visto en los vehículos. Bueno, en España decía desde el año 92. En Suecia, en el año 64, que fueron los inventores de este tema, Suecia en ese sentido ha sido siempre un paradigma en todo lo que tenga que ver con la educación vial o la seguridad vial. Inventaron el cinturón de 3 puntos, el reposacabezas, los sistemas de anclaje, las sillitas. Ya en el año 64, los menores, como podremos ver en alguna foto posterior, se sentaban de espaldas. ¿Y qué pasa con los suecos? ¿Son especiales? ¿Tienen un gen que no tenemos los latinos? No. En ese sentido, investigan un poquito y se dan cuenta de que lo que es bueno para un adulto puede ser también bueno para un niño. Por tanto, vamos a quedarnos con ya puntos claves. Tema de altura, tema de edades, tema de peso, se simplificó en el año 2015 y ahora la norma dice que todo menor de 1,35, ya no decimos años ni decimos peso, todo menor de 1,35 debe de viajar en los asientos traseros, en un sistema, en una sillita, acorde a su altura y a su peso. Eso es lo único que dice la DGT en el artículo 117 en relación a las sillitas. El resto es una normativa del Ministerio de Industria que homologa unos productos igual que homologa cualquier otro dispositivo. En la actualidad y hasta el año que viene tenemos 2 normas de homologación que conviven y que seguramente lo harán durante más tiempo. Una dejará de fabricarse en el año 2008 y paulatinamente en el mercado se irá copando por el otro sistema. Hay una norma que es la R44 que está desde el año 2005, que seguramente muchos de los que aquí estamos todavía estamos utilizando, yo el primero, y en el año 2013 salió una nueva norma de homologación que lo único que planteaba eran unos estándares de seguridad mayores que los que había hasta entonces. Estamos de acuerdo que desde el año 2005 al 13 los fabricantes y los ingenieros estudian esos posibles fallos que puede haber en los sistemas anteriores. Ojo, con esto no quiero decir que los que tengamos un sistema del 2005 estamos poniendo en peligro a nuestros hijos. Tiene que quedar muy claro, las normas están homologadas y si el sistema se utiliza bien, correcto. En el año 2013, paulatinamente se empezaron a utilizar unos nuevos sistemas que tienen una serie de cambios, principalmente que son más grandes. Porque ¿qué nos ha pasado hasta ahora? Pensábamos que teníamos hijos muy grandes, con unos percentiles enormes. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una tabla de pesos y medidas que utiliza la Asociación de Pediatría Española. Y fijaros, simplemente un niño, ese 1,35 que tenemos ahí, sabemos más o menos en cuánto representan edad. Es difícil de determinar, porque hay niños y niñas que incluso dentro de la misma edad lo vemos en los colegios y nos cuesta identificarlos. Según esta tabla, un niño alcanzaría ese 1,35 con un percentil 3, que digamos que es un estado de trabajo, con casi 11 años. Mi percepción es que incluso antes. Yo tengo un niño, bueno, ya me veis a mí, no soy nada del otro mundo. Pues mi hijo con 8 años ya mide 1,32, o sea, está muy cerquita casi de ese 1,35. Él está esperando con muchas ganas ya que llegue el 1,35 para quitarse la sillita, porque eso es como un paso a ser adulto. Ojo, decimos 1,35 obligatorio, se recomienda hasta el 1,50. ¿Y en virtud de qué miden esos 15 centímetros? La estructura del niño.
Hay personas, igual que los niños, que somos amplios, largos a lo mejor de tronco, paticortos o al contrario, permitirme un poquito la expresión. Y a la hora de estar sentados en ese asiento, la propia configuración del asiento varía. No es lo mismo un coche con una configuración deportiva que un coche familiar, que un monovolumen. Además tenemos otro hándicap, muchos fabricantes, cada vez menos, pero sí es cierto que no permiten trabajar con la altura en los asientos traseros. Todos en los asientos delanteros podemos modificar la altura de nuestro cinturón con un simple clic. Eso no es tan habitual en los asientos traseros. Por tanto, si vemos que la banda del cinturón a nuestro hijo le queda muy por encima del cuello o no le cubre suficientemente la parte de esta parte del cuerpo, que no me sale el nombre, de las caderas, no estaremos utilizando bien todavía ese cinturón. Por lo tanto, es recomendable siempre hacer una prueba con el vehículo en parado y por lo menos, si ya no es necesario que utilicen el sistema completo de respaldo y de asiento, sí por lo menos alargar el máximo tiempo posible ese simple adaptador que se pone debajo del culete, que hace que todavía el niño o la niña esté un poquito más elevado y pueda utilizarlo. Os voy a poner alguna otra pequeña infografía para ir pasando esto, repasando un poquito el concepto de lo que estamos hablando, porque insisto, son 4 pinceladas las que quiero que se vayan quedando, un par de enlaces, porque es muy importante lo que ustedes están haciendo estando aquí, es ese pasar un poquito esa norma o decir, oye, podéis consultar la página de la DGT, no solamente ya para saber si tenéis todos los puntos del carnet, que está bien, sino para también comprobar toda esa información sobre las sillitas. Hay una revista que se publica desde hace muchos años que es gratuita, que se llama Tráfico y Seguridad Vial, que da una cantidad de información muy bien planteada, muy chula y que es muy fácil de hacer. Vamos a ir pasando un poquito esas informaciones. Bueno, este punto también es importante. Hemos dicho asientos traseros, pero la propia norma nos permite 3 excepciones que vemos muy claramente. Que el coche sea de 2 plazas, empezando por la de abajo, parece bastante obvio, ¿no? Tenemos un biplaza, queremos viajar con nuestro hijo menor de ese 1,35, podemos poner la sillita adaptada al asiento delantero perfectamente. La única particularidad es que, y eso incluso los fabricantes ya nos advierten de ello, con muchas pegatinas, si estamos colocando un sistema en sentido contrario de la marcha, se nos especifica que desconectemos el airbag. Simplemente porque dentro del asiento un sistema colocado de espaldas ocupa mucho más espacio que el que está colocado en sentido de la marcha. Por tanto, si en ese momento el airbag, que está pensado para minimizar y entrar en conjunción con el cinturón de seguridad y evitar unas lesiones graves, lo que haría sería levantar ese dispositivo provocando heridas más graves. Hablamos un poco genéricamente. Un airbag de conductor tiene una capacidad de 60 litros y un acompañante 120. A partir de unos 32 km por hora, según fabricante y según tema de choque o de fuerzas, sale a más de 300 km por hora. Por tanto, lógicamente, cualquier objeto que esté situado en ese lado de acción podría provocar un daño menor, pero simplemente sí se podría colocar con esas particularidades. Este de que los asientos traseros estén ocupados por otros menores parece obvio. Imaginaros que tenéis un vehículo con 2 plazas traseras, que ya van 2 niños con dispositivos. ¿Qué hacéis con el tercero? ¿Lo dejáis en casa? Bueno, también se permite que en ese caso pueda viajar otro menor. Y por último, yo creo que este segundo, de no se pueden instalar todas las sillitas necesarias, es el que plantea más problemas y es el que más consultas me suele hacer la gente. ¿Qué puede evitar que yo utilice una sillita en el asiento trasero teniéndolo libre? Muy sencillo, que mi vehículo, por la antigüedad, tenga solamente un cinturón de 2 puntos, es decir, los tipo autocar o tipo avión. Ninguna sillita de las que hay hoy en día en el mercado se puede colocar simplemente con los 2 puntos. Necesitas siempre colocar el tercer punto que pasa por el lado de la clavícula. Es importantísimo. Un sistema de seguridad o un sistema de retención infantil de 2 puntos no retiene convenientemente el tronco del menor y lo estaría desplazando y le estaría provocando ya daños. Por tanto, si yo no dispongo de un cinturón de 2 puntos, ¿puedo llevar a mi hijo en el delantero o a mi nieto en el delantero que tiene 3 puntos? Lógicamente sí, ¿vale? En ese sentido, o nos podemos encontrar otro tema, que ni tan siquiera tengamos cinturones traseros. Puede ser el segundo o el tercer vehículo de la familia, que utilizamos a lo mejor esporádicamente, un día necesitamos llevar al niño al médico, o llevarlo al colegio, o llevarlo a algún sitio, bueno, pues que tampoco nos hagamos muchas películas. En ese sentido, no pasaría nada si hubiese un control y nos pararan.
el agente comprobaría efectivamente que en los asientos traseros no disponen cinturones y no pasaría nada, ¿vale? ¿Estamos diciendo que los traseros son los más seguros porque sí? No, lógicamente, estadísticamente, los impactos hay un mayor porcentaje de daños en las plazas delanteras, por lo tanto, en los asientos traseros siempre estamos un poquito más lejos de los focos de los daños más directos. Incluso el asiento central es el más seguro, también por razones obvias. Estás más alejado de las partes metálicas de los vehículos. También es cierto que hoy en día los fabricantes fabrican airbags de cortinilla, que lo mismo que les decía que los de impacto es peligroso estar cerca de su radio de acción, los de cortinilla no ofrecen ese problema. Es más, amortiguan y evitan que los vidrios puedan penetrar dentro del vehículo. Por tanto, como vemos, la tecnología y los fabricantes se lo ocurran bastante para que cada vez sea mucho más seguro viajar con nuestros hijos. Esto es en síntesis las variaciones que ha habido desde el año 2015, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un poquito. Esta es quizá la parte que menos me gusta siempre de las presentaciones, ¿no? Porque no es hablar un poquito de cifras y un poquito de estadística, que suele ser un poquito fría. Datos. Nos dice UNICEF, nos dicen organismos internacionales que desgraciadamente en los países del tercer mundo una de las primeras causas de mortalidad en niños menores de 12 años las proporciona precisamente viajar con los niños en un vehículo no suficientemente asegurados o simplemente sin llevar esas adaptaciones como hemos dicho. Lo trágico de todo esto es que todas estas cosas se pueden evitar. Estamos hablando de dinero, estamos hablando no de gastos, sino de inversión en nuestros propios hijos, que es lo que más queremos. Por lo tanto, nos interesa que viajen siempre lo más seguros posibles y, desde luego, utilizando cualquier sistema de retención infantil, lo harán mucho más seguros. Desde aquí también les quiero dar un consejo fundamental. De la misma manera que es importante asistir a alguna pequeña charla como la que estamos llevando a cabo por simplificar todos estos preceptos, o importante conocer algún tipo de enlace, es muy importante comprar estos dispositivos en tiendas especializadas. Ahí entiéndanme ustedes como quieran, es decir, hay tiendas especializadas para comprar teléfonos, para comprar ropa, para comprar jamón, y también hay tiendas especializadas para comprar estos sistemas. No estamos hablando ya de un mayor o menor precio de adquisición, estamos hablando que de la misma manera que hoy estamos aquí en un salón de vehículos de ocasión, cualquiera de las personas que esté aquí amablemente informándonos nos va a decir qué producto se asemeja en función de nuestras condiciones, de nuestro criterio, incluso de nuestro dinero. De la misma manera lo harán estos especialistas que saben muy bien de lo que están hablando, porque los productos son todos a veces parecidos, pero plantean alguna que otra diferencia. Por lo tanto, siempre aconsejarse con un experto y leer todo eso que a los españoles no nos gusta mucho, que se llama manual de instrucciones, que muchas veces es una cosa que nos echa un poquito para atrás, que por suerte suele tener un pequeño apartado que pone guía rápida. Bueno, pues ahí, con esa guía rápida, estaremos muy informados, porque muchas veces hay que volver a leerlos. Estas son las peores estadísticas que se pueden dar en cualquiera de estas charlas, por tanto quiero pasar un poquito rápido por ellas, pero insisto, son estadísticas. Nos ofrecen datos de accidentalidad y de mortalidad en menores de esa franja de edad que deberían de haber llevado una sillita, o incluso algunos que no la utilizaban en ninguno de esos momentos. Vamos a poner por un ejemplo, sería muy fácilmente imaginarnos lo que ha pasado en esas familias o lo que puede pasar en esas familias simplemente por una cosa tan sencilla, por no haber llevado a los niños convenientemente sujetos, hay que decirlo así, dentro del vehículo. Por tanto, ¿qué es lo que pretenden todas las administraciones? Y como no podía ser de otra manera la propia DGT, bueno, pues bajar ese nivel a ese hipotético cero, pero que yo creo que es de las variables que son más fácilmente de conseguir. Con muy poca atención por parte de las familias, que eso sabemos que lo tenemos ganado, y unas pequeñas nociones, podemos bajar verdaderamente a ese cero. Porque muchas veces se suele decir que en España solo funciona a veces la parte del palo y la zanahoria. Bueno, estamos hablando que por esa cuestión económica, que simplemente puede ser la sanción de que nuestro hijo viaje sin ese dispositivo o bien colocado, estamos hablando de dinero. Todos sabemos que esa cuantía económica está muy por debajo o aproximadamente de lo que puede costar un sistema de retención infantil curioso con un poquito más de inversión, y no necesitamos que nos pongan una multa ni que nos quiten los puntos, ¿de acuerdo? Lo que pensamos y por lo que hacemos todo esto, como hemos dicho, es por nuestros hijos.
uno de los problemas que nos encontramos las familias y todos los padres y madres al principio cuando empezamos en este mundo de las sillitas es precisamente todo este tema de qué errores con más asiduidad podemos cometer. Uno, ya nos lo dicen los propios pediatras cuando empezamos a llevar los niños al médico, les llevamos con mucha ropa. Siempre decimos que nos parece que los niños van a pasar frío. Lógicamente no se trata de que el niño vaya con una ligera camiseta, pero de la misma manera que como adultos, esto es un consejo que les recuerdo, porque seguramente ya lo saben, incluso para los adultos a la hora de colocarse en el asiento y colocarse el cinturón de seguridad, no conviene hacerlo con más de 3 capas de ropa, por decirlo de alguna manera. Es más, lo ideal sería llevar solamente 2. ¿Por qué? Porque el cinturón tiene que estar lo más pegado al cuerpo, porque en caso de que tengan que entrar en acción, el propio cinturón se va a desplazar para recoger y absorber mejor nuestro cuerpo de esa deceleración, es decir, no te va a atar totalmente y tú te vas a quedar ahí parado, es pura física. Se tiene que desplazar para permitir que te muevas, para que tu cuerpo sea recogido, ahí va. Todo esto tiene que llevar una secuencia lógica porque si lo hace al revés, las cosas fallan. Bueno, pues de la misma manera se recomienda que los niños no viajen en las sillitas demasiado abrigados. Podemos resolver este tema con una pequeña mantita, muy fácil, la típica manta de viaje para ponérsela por encima, sobre todo para los más pequeños, ¿vale? Porque suele ser uno de los motivos de los que realmente esos sistemas no cumplan bien con su cometido porque precisamente no los colocamos bien. De nada vale tener el mejor sistema de retención colocado en el mejor sitio, en el sitio más seguro de nuestro vehículo, si no lo hacemos de una manera correcta. Tenemos que tener en cuenta que vamos a estar muchos años utilizando estos sistemas. No el mismo, lógicamente se va a ir adaptando en función del peso, de la altura y del peso del menor, pero a lo sumo como máximo utilizaremos 3 a lo largo de esos años hasta que el menor alcance el 1,35. Tampoco son tantos sistemas. Muchos de ellos son modulares, es decir, se pueden ir adaptando en función de la altura del menor, por lo cual también ofrecen muchas ventajas y son iguales de seguros. No hagan caso a aquello de que hay que comprar un sistema para cada... Los fabricantes y la tecnología permite que un solo sistema se pueda utilizar por lo menos durante una temporada, con lo que supone de ahorro para las familias y sobre todo porque ya se van a hacer con un sistema que ya van a saber cómo va a funcionar durante mucho tiempo. Pero esos son los errores más comunes que se suelen cometer. El mal guiado del cinturón. ¿Han pensado cómo es posible que un cinturón de seguridad se retuerza? Nos ha pasado muchas veces, echáis mano al cinturón, está retorcido y luego intentáis ponerlo bien y pasáis media hora allí. Bueno, ¿qué fuerza extraña ha hecho que se haya girado el enganche? Bueno, el uso, el mal uso muchas veces. Si la cinta del cinturón, incluso para un adulto, no está plana, sino que está girada, lógicamente va a seguir ejecutándonos, pero nos va a hacer una pequeña laceración, un daño. Pasemos eso al cuerpo de un menor y veremos que no es nada agradable. Cinturón que quede demasiado holgado o los propios arneses, si no te recoge suficiente, sino que te suelta, te está provocando un daño extra. Por lo tanto, suelen ser unos errores muy comunes. Los niños se mueven mucho, tienen esas cosas, y entonces siempre a partir de una cierta edad quieren experimentar, incluso quitarse ellos mismos el cinturón, son así de curiosos. Por lo tanto, tenemos que estar siempre como adultos un poquito vigilantes a que se lo pongan bien. Una vez que ya lo dan por asumido, se tranquilicen y no hay ningún problema. Muy importante el ejemplo, ¿eh? Si ellos ven que el adulto siempre se coloca el cinturón, lo van a ver como algo lógico, ¿eh? El tema de la colocación, cuando ya el niño tiene una cierta altura, lógicamente no pasa nada porque el cinturón se eleve. Lo que siempre tiene que hacer es tocar el hombro. En este caso queda evidente que ahí falla algo, ¿no? Vemos que sí, tienen colocado el cinturón, están en los asientos traseros. Es posible que la más pequeña no lleve ningún tipo de elevador, pero ya vemos que ese cinturón le queda muy encima de la tripita, no tiene que quedar ahí, tiene que quedar sobre las caderas. Qué casualidad que la clavícula y los 2 huesos de la pelvis son los huesos que más presión aguantan. Y qué casualidad que sea por ahí, precisamente por donde tiene que pasar las 2 bandas del cinturón, sea en un menor o en un adulto. Muchas veces, sobre todo pasa con los elevadores, se han sentado, se sientan, ellos cierran la puerta y a lo mejor arrancas el vehículo y ves que el cinturón no está colocado. Es un error bastante común. Este es el peor que te puede ocurrir, que se te enganche ese cinturón, se te retuerza, que tú pienses que está bien puesto, pero que no tenga una superficie de enganche suficiente o incluso puede hacer que se desenganche el sistema, por lo cual siempre hay que estar continuamente mirando ese tema. Y sobre todo con los más pequeños, el tema de estos arneses, de colocárselos correctamente,
que un día el niño tenga un poquito de calor, que se lo quite. Si estamos hablando de menores de un año, que lógicamente ya de por sí viajar con un menor de un año en un vehículo no está exento de riesgos y de distracciones, ¿eh? Son imprevisibles sus comportamientos, y cuando muchas veces las familias nos dicen el tema este de prorrogar el máximo tiempo posible, ya les digo que incluso hasta los 4 años, si se pudiera, que los niños viajaran de espaldas, se hace también por una razón que muchas veces los adultos no pensamos que los niños son eso, niños, no adultos bajitos. Es que el niño se me va a marear si está sentado de espaldas, si se va a agobiar, si se va a aburrir. Piensen ustedes que son niños, que se entretienen con cualquier otra cosa. El que no se ha mareado desde el primer mes es muy poco probable que lo haga más adelante. Que es muy probable que se maree o que esté incómodo pues porque haya tomado la última toma del biberón tarde, no esté cómodo con la ropa. Todas esas cosas sí hacen que a lo mejor el menor esté incómodo, pero no porque está sentado contra la marcha, sino que ya está incómodo de por sí. Vamos a ver, vamos a poner un pequeño vídeo. Los dos vídeos que vamos a ver en concreto estamos utilizando simuladores, ¿vale? Lo que vamos a ver ahí es una prueba de choque, una prueba de deceleraciones, en la que quiero que vean precisamente esto que les comentaba, los diferentes comportamientos del cuerpo de un muñeco, por llamarlo de alguna manera, que simula ser un niño, ¿vale? Quiero que veamos en un mismo plano cómo se comporta esa deceleración con sillita, una colocada en sentido de la marcha y otra de espaldas. Pasa muy rápido y el vídeo luego está pasando un poquito a cámara lenta porque no nos enteraríamos sino de nada, ¿no? Pero quiero que vean que es el mejor ejemplo para ver que realmente, aunque el sistema esté homologado, es mucho más seguro para los niños viajar el máximo tiempo posible de espaldas. La cabeza, el cuello, los tendones de un niño menor de 3 años no están todavía lo suficientemente maduros para soportar esas deceleraciones. Por tanto, si están de espaldas, podrán sujetarse mucho mejor porque el propio respaldo actuará como un colchón. Bueno, ahí más o menos estamos viendo la configuración, vemos la silla de espaldas y vemos la silla de frente. Vemos que es un vehículo solamente colocado en la carrocería. Vemos que los dos sistemas estarían adaptados para un menor de 4 años y vemos ahora muy rápidamente lo que es una deceleración de hasta 50 km por hora. Como vemos, el desplazamiento del cuerpo del niño que está sentado en sentido de la marcha, aquí lo vemos muy evidente, es la silla granate, cómo se produce esa deceleración del cuerpo. ¿Y qué es lo que le pasa al niño de la silla azul? Vemos que solamente son las piernas lo que se le va. Vale, me podrán decir esto no es un choque, no hay impactos, no penetra nada en la carrocería, pero hemos visto que ese movimiento del cuerpo es mucho más natural en sentido contrario de la marcha. Y aquí estamos viendo lo que les decía de los errores de colocación, que muchas veces el niño se coloca mal en el sistema, vemos que no pasa. Es muy evidente que este brazo, situado como está, ese cinturón y ese elevador no va a cumplir su cometido. Y aquí vemos a cámara lenta como un sistema de retención de 3 puntos se ha convertido, ven lo que pasa en el abdomen. Aparte de la posición final de la cabeza del niño, vemos como ese cinturón ha ceñido demasiado las partes blandas del estómago, en el tórax, y esto sí produce también lesiones. Es decir, podríamos encontrarnos la idea de que no ha pasado nada en el choque, pero precisamente por no haber llevado colocado correctamente ese cinturón, vemos cómo se produce ese movimiento, nada natural y nada seguro.